Hola, la pregunta que hago es si nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Interesante. Hoy quiero conversar con ustedes sobre una posibilidad que apenas hace unos años parecía impensable. Y es que nuestros hijos pueden terminar viviendo peor que nosotros. Eso no ha pasado nunca en los últimos 40 años. No porque sean menos inteligentes, no porque trabajen menos, no porque tengan menos educación, sino porque las reglas económicas están cambiando. Y si no entendemos estos cambios, podríamos estar preparando a nuestros hijos para un mundo que tal vez ya no existe. Durante décadas existió una fórmula que era relativamente sencilla para progresar. Tenías que estudiar, trabajar duro, formar a la familia, comprar una vivienda, ahorrar para el retiro y poco a poco construir una vida mejor. Eso no te iba a garantizar riqueza, no te iba a garantizar éxito, pero en líneas generales funcionaba bastante bien. Y la mayoría de nuestros padres creyó en esa fórmula y durante mucho tiempo tuvieron razones para crecer. Sin embargo, hoy existen millones de personas que pudieran sentir que algo simplemente está cambiando. Muchos jóvenes tienen más educación que sus padres, más tecnología, más acceso a información, más herramientas. Y sin embargo les cuesta un trabajo enorme comprar una vivienda. Les cuesta mucho trabajo ahorrar, les cuesta más formar una familia, les cuesta más construir patrimonio. Y en muchos casos necesitan dos ingresos familiares para poder mantener un nivel de vida que hace algunos años se podía sostener con un solo ingreso. Y lo más interesante es que este fenómeno no aparece solamente en los Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo en Canadá, lo vemos en Europa, lo vemos en América Latina. Y por eso creo que estamos observando algo mucho más profundo que un problema político temporal. Siento que estamos viendo una transformación de las reglas económicas que de alguna manera han gobernado nuestra sociedad durante los últimos 40 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, antes de responder les pido un favor y es que se tomen un momento, le den like al video, se suscriban al canal, ya que esto es un mundo de diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Muchísimas gracias. Respondiendo a la pregunta, en mi opinión, ocurrieron tres fenómenos muy importantes. El primero fue la globalización del que hemos hablado. Millones de trabajadores que empezaron a competir por un mercado que era cada vez más global. Los consumidores se beneficiaron, obviamente, porque los productos eran más baratos, pero muchos empleos dejaron de estar protegidos por las fronteras nacionales. Segundo punto, vino el crecimiento, un crecimiento que estuvo impulsado estrictamente por deuda. Y durante años los gobiernos, las empresas y las familias aumentaron su endeudamiento porque todo el mundo va mimetizando al de arriba. Y aunque durante un tiempo pareció que todos éramos más ricos, parte de aquella prosperidad era prestada y eventualmente las cosas llegan a su fin y las cuentas también llegan. Tercer punto, la inteligencia artificial. Viene la fuerza transformadora de este momento, de nuestra época, porque durante décadas pensamos que la automatización no afectaría sino solamente los trabajos manuales, pero la inteligencia artificial está comenzando a introducirse en profesiones que durante años parecían totalmente protegidas, como es la administración, la contabilidad, la programación, el diseño, el mercadeo, los servicios profesionales. La verdad es que todavía no sabemos cuáles son los empleos que van a desaparecer. Tampoco sabemos cuáles nuevos empleos surgirán, pero lo que sí sabemos es que el mercado laboral que enfrentan nuestros hijos probablemente será muy diferente al que conocimos nosotros. Ahora bien, les comento, sería intelectualmente deshonesto decir que todo esto ocurrió únicamente por fuerzas económicas que eran inevitables.
también hemos tomado decisiones, se han tomado decisiones empresariales, sociales, decisiones políticas. Y hemos visto durante muchos años que los gobiernos particularmente estimularon el crecimiento mediante la deuda y el consumo. La intención era buena, sí era buena, porque querían evitar la recesión, querían estimular la economía, querían proteger los empleos, pero una consecuencia fue el aumento constante del endeudamiento, tanto público como privado. También hemos dificultado muchísimo la construcción de vivienda en muchas ciudades. Y cuando la oferta de vivienda es insuficiente frente a la demanda, obviamente los precios suben. Y no porque exista ninguna conspiración, sino porque es así, de esa manera funciona el mercado. Por otro lado, durante años promovimos la idea que prácticamente todos teníamos que ir a la universidad, sin importar cuánto costaba eso, sin importar las necesidades reales del mercado laboral. Y terminamos con millones de jóvenes endeudados, mientras hay muchos oficios técnicos altamente que son remunerados y no se cubrieron. No hay quien los atienda. También hemos permitido una creciente concentración económica. Tenemos empresas más grandes, tenemos un mercado, como les digo, más concentrado, tenemos menos competencia, tenemos menos movilidad y menos oportunidades para que gente nueva entre, nuevos participantes. Por eso creo que la pregunta más importante ya no es de quién es la culpa. La pregunta importante es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque diagnosticar un problema no cambia la realidad que tenemos. Actuar, por supuesto que sí. Si yo estuviera aconsejando hoy a mis hijos o a mis nietos, que me encantaría que vieran este video, estas serían mis recomendaciones. Número uno, no depender de una sola fuente de ingresos. Ubíquese en la pregunta. Durante décadas, una persona podía construir toda su estabilidad financiera alrededor de un empleo. Yo pienso que esa estrategia hoy y en el futuro inmediato será cada vez más riesgosa. Número dos, aprender inteligencia artificial. Ahora, ya, no dentro de 5 años, ahora, porque quienes aprendan a utilizar las herramientas serán mucho más productivos, serán más competitivos y en consecuencia difíciles de reemplazar. Y la pregunta no es cómo competir contra la inteligencia artificial, ¿no? La pregunta es cómo trabajar junto con la inteligencia artificial. Tercer punto, hay que convertirse gradualmente en propietario de activos, particularmente activos financieros. Durante los últimos 40 años, quienes poseían activos avanzaron más rápido que quienes dependían exclusivamente de un salario, de una acción, de una propiedad, de una empresa. Todo este conjunto de cosas es la que te da la diferencia. Una participación en un negocio, tienes que tener algo, porque existe una diferencia muy grande entre vender tiempo y poseer activos. Y esos activos continúan generando valor mientras tú estás pasivo. Cuarto punto, desarrollar habilidades desde el punto de vista personal que sean difíciles de automatizar, como por ejemplo la comunicación, esto que hacemos, el liderazgo, la negociación, el pensamiento crítico, la interacción y las relaciones humanas, la resolución de problemas complejos. Eso no es automatizable tan fácilmente. Quinto, hay que preparar a los hijos para adaptarse, no para estarse aprendiendo cosas de memoria, memorizar, no para repetir, sino para aprender continuamente. Y finalmente, sexto, asumir una responsabilidad personal. Porque podemos pasar años culpando al gobierno, a las empresas, a la tecnología, a las tendencias globales, pero eso es tecnología de pasillo.
la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros para nosotros, por nosotros? Porque ignorar estas tendencias tiene consecuencias. Si seguimos preparándonos para el mercado laboral que tenían nuestros padres, o si seguimos apostando nuestra habilidad a un solo trabajo, a un único empleo, o si ignoramos completamente la inteligencia artificial porque es difícil, es fuera de lo que entendemos, si no desarrollamos nuevas habilidades, si no construimos activos adicionales, bueno, entonces una posibilidad real de que nuestras familias enfrenten años mucho más difíciles está allí. No porque exista una conspiración contra nosotros, no porque alguien quiera perjudicarnos, sino porque el mundo cambió y nosotros decidimos no cambiar con el mundo. Y quizás la verdadera pregunta ya no sea si la clase media está desapareciendo, quizás la verdadera pregunta sea esta: ¿estoy tomando hoy las decisiones necesarias para estar informado y formar parte de esa clase media dentro de 10 años? ¿O estoy de espalda? Porque la clase media del siglo XX fue construida alrededor de qué? De un empleo. Tenías un trabajo y eso era lo que te sostenía. Pero la clase media del siglo XXI probablemente será construida alrededor del conocimiento, de la adaptabilidad, de la tecnología y de tener algún activo. Y quienes entiendan esto antes que los demás van a tener una ventaja. En inglés se dice un edge. No solamente para proteger el matrimonio, sino para proteger el futuro de sus hijos. Soy Tulio Rodríguez y muchas gracias por acompañarle. Y si este análisis te resultó útil, te invito a que te suscribas al canal y que compartas este video y déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.